Hola a todos, en este video vamos a modelar un inodoro completo en Blender de forma rápida y sencilla, ideal si estás empezando en el modelado 3D. Lo primero que haremos es colocar nuestra imagen de referencia. Si no sabes cómo hacerlo, es muy simple. Solo presiona Shift más A, ve al menú de imagen, selecciona referencia y busca tu imagen y listo. El truco está en alinear correctamente las vistas frontal, lateral y superior para trabajar con precisión. Vamos a comenzar con el cubo por defecto. Entramos en modo edición con tabular y ajustamos el tamaño básico presionando la tecla S para escalar. Recuerda que para mover cualquier objeto o vértices usaremos la tecla G, y si quieres restringir su movimiento a un eje específico solo tienes que añadir X, Y o Z según lo necesites. Para la taza del baño, en lugar de complicarnos, vamos a añadir una esfera. Es la forma geométrica que más se parece a la estructura curva que necesitaremos, lo que nos ahorrará muchísimo tiempo y modificaciones al darle la forma al excusado.
Ahora agregaremos un segundo cubo a la parte trasera para crear el tanque de agua. A partir de aquí empezamos a destruir y ajustar los bordes para darle esa forma clásica y rectangular. Para conectar todo y hacer los tubos de la parte trasera usaremos una curva. Con ella es fácil trazar el recorrido de la tubería y darle el grosor desde las propiedades de la curva.
Y listo, ya tenemos la estructura básica de nuestro inodoro en Blender. Si te sirvió el tutorial, no olvides darle like, suscribirte para más tips de Blender y nos vemos en el próximo video.